Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Continuamos estudiando esta obra maestra de la doctrina cristiana, que es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Muchas gracias por acompañarnos sintonizando Hora de Estudio Bíblico, mis amigos. Romanos es un libro que nos presenta el Evangelio de Salvación como ningún otro. Así que le invito a buscar su Biblia, a abrir su Biblia en Romanos capítulo 4. Y mientras lo hace, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a cada uno de nuestros oyentes por sus oraciones y su apoyo. Bueno, Romanos 4 es nuestra porción de hoy. Seguimos con el tema de la justificación, la gran doctrina de Romanos. Pero antes de avanzar, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por haber provisto un camino para librar a los pecadores de la culpa y pena judicial del pecado. Te agradecemos por habernos declarado justos ante tus ojos. Gracias, Dios, por las bendiciones del Evangelio y por esta hermosa epístola en tu santa palabra. Gracias, Padre, por su contenido. Te agradecemos por su poder y por la amplia enseñanza teológica que encontramos en ella, al igual que la simpleza, la sencillez del Evangelio. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, me ayude a enseñar el Evangelio a creyentes y a predicarlo a los que no te conocen. Que podamos ver el fruto, Dios, de toda esta labor a través de las radios. Señor, por la exposición de tu palabra en Romanos, edifica a los creyentes. Muévenos y motívanos a compartir tu Evangelio y salva personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi amigo, ¿puede decir usted que está bien con Dios? ¿Quién está bien con Dios? Bueno, si hablamos de bondad personal, si hablamos de moral personal, nadie está bien con Dios. La justicia no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos, sino algo que podemos obtener, pero a la manera de Dios. Es algo que Dios hace por nosotros en el momento en que por la fe en su sacrificio, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, al creer y recibirle, Dios hace por nosotros. En Romanos capítulo 4 habíamos dicho que hay 3 palabras claves relacionadas en significado: contado, cuenta y atribuir. Recuerde que esas palabras aparecen 11 veces en Romanos 4 y que todas son traducciones de una misma palabra griega que significa poner a la cuenta de uno. Se trata de un término administrativo, bancario. ¿Cómo pone Dios su justicia a nuestra cuenta? ¿Puede Dios poner su justicia en una persona que no es justa? Romanos nos enseña claramente cómo Dios logra hacerlo. Hemos estado viendo la vida de Abraham, que, como usted recordará, vivió muchos años antes de la ley, vivió antes de los tiempos de Moisés, y por lo tanto, Abraham no podía ser justificado por las obras de la ley, por obedecer la ley. ¿Y las obras? Bueno, Abraham hizo algunas buenas obras, pero también hizo algunas malas obras. Cometió pecados. Abraham por lo menos mintió en 2 ocasiones. Le mintió a Faraón y le mintió a Abimelech, incluso poniendo en riesgo a su esposa Sara. Mi amigo, Dios lo perdonó y lo limpió, pero entienda que no fue por sus obras que fue contado como justo delante de Dios. En Génesis 15:6 se nos dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham es entonces un ejemplo de fe y nos enseña cómo cualquier persona puede ser declarada justa por Dios. O sea, puede ser declarada justa por medio de la fe. Pero no solo simplemente fe, vimos que lo importante es el objeto de la fe. Fe en el Señor Jesucristo. Romanos dice que somos justificados por la fe
por la gracia de Dios, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No es suficiente para uno decir que cree, sino que la cuestión está en qué cree. El objeto de la fe es de suma importancia. Ahora bien, avanzando en nuestro estudio, Pablo deja de lado a Abraham y se pone a hablar de David. Va a hablar de David en los versículos 6, 7 y 8. Así que tome su Biblia, por favor, acompáñeme. Yo voy a hacer una lectura de Romanos 4, del 1 al 9. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces hasta allí leemos. He leído Romanos 4, versículo 1 al 8. Y quiero insistir en estos últimos versículos que leí. Dice, David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye, allí tiene la palabra, atribuir, atribuye justicia sin obras. Y en versículo 5 he leído, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, ¿cómo entra David en el cuadro de esta gran doctrina de la justificación? Bueno, los judíos admiraban y admiran a David hasta el día de hoy. David en el Antiguo Testamento era conocido como el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora el Espíritu Santo trae a la mente de Pablo a Abraham para que sea utilizado como una ilustración de la justificación por la fe. Y hemos considerado el ejemplo de Abraham en estos primeros versículos por 2 programas. Pero ahora nos trae al rey David como una ilustración de esta doctrina. A Abraham lo usa para mostrar lo que el amado patriarca, el padre de la nación hebrea, no podría haber sido salvo por cumplir con la ley, ya que vivió y murió cientos de años antes de que la ley se diera a conocer a Moisés. Pero ¿por qué Pablo y el Espíritu Santo escogen a David para ilustrar la justificación por la fe aparte de las obras de la ley? Bueno, nos preguntamos, ¿fue justificado David por sus obras? Abraham vivió antes de la ley y David vivió bajo la ley, tiempo después que la ley fue dada a Moisés. Ahora, al mencionar el nombre de David, puede que le vengan a la mente los 2 terribles pecados que él cometió, adulterio y homicidio, muy graves, muy graves. Estos pecados violaron 2 de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. El primero, no cometerás adulterio, y el segundo mandamiento, no matarás. Por lo que vemos en las Sagradas Escrituras, David fue culpable de ambos pecados. Pero mi amigo, cuando Dios escribe la biografía de una persona, nos cuenta la verdad y nada más que la verdad. Las biografías humanas que andan por allí escritas nunca revelan los pecados ocultos de sus sujetos. Por lo general, las biografías enaltecen a la persona y no cuentan sus debilidades o errores del individuo. Pero cuando Dios escribe una biografía, nos dice todo. Así que en las Escrituras tenemos un registro de los pecados más graves de David, el adulterio y el homicidio. Ambos han manchado la persona de David y el linaje de David, por así decirlo. Mientras el coraje de David y su valor cautivaron los corazones y la imaginación de muchos lectores del Antiguo Testamento, estos pecados horrendos aún están grabados en el registro bíblico. Si David fue declarado justo por Dios, entonces puede ser citado para convencernos de que la justicia es aparte de las obras.
David no tuvo las obras de justicia, pero a causa de su fe experimentó bendición, la bendición del perdón de sus pecados, y de esa manera fue declarado justo por Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. El pasaje citado por el apóstol Pablo en los versículos 7 y 8 corresponde al Salmo 32, versículos 3 y 4. Y yo estoy buscando allí en mi Biblia ese pasaje en el Salmo 32. Y me gustaría que usted se fije también en ese pasaje. Creo que ese capítulo de Salmos contiene todo lo que debemos saber acerca de David. Miren, voy a leer allí en el versículo 1, Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí vemos que no inculpa, no atribuye. Es la misma palabra o idea de Romanos 4, la que significa poner a cuenta de alguien. Bienaventurado, dichoso el hombre, al cual Jehová no pone pecado en su contra, en su cuenta, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice, mientras callé, Salmo 32, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David, sin ninguna duda, allí en el Salmo 32, estaba escribiendo de su propia experiencia. Y él dice, bienaventurado el hombre. ¿Qué hombre? Era él mismo, sin duda. Y el Salmo 32 es la historia completa de cómo Dios trató con David, y sirve de evidencia a favor de que la justificación es por la fe en el Antiguo Testamento también. Es como si alguien le hubiera pedido a David que le dé testimonio de la experiencia en su vida que le trajo la mayor alegría. Fíjese esa palabra bienaventurado en el Salmo 32, versículos 1 y 2, que también aparece aquí en Romanos 4. Dichoso. Esa palabra bienaventurado puede traducirse feliz. Dichoso el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Versículo 2 dice, dichoso el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Y podríamos preguntarle, Rey David, ¿cuál fue la experiencia más feliz de su vida? Nosotros pensamos que diría cuando en su adolescencia derrotó a Goliat. Bueno, ese fue un momento muy importante de su vida. Pero mis amigos, no fue el momento más feliz en la vida de David. Desde ya que fue un gran triunfo. Y en estos días en que la gente le apasiona tanto el triunfo, el deporte, uno podría decir que ese fue el momento más grande de la carrera de David, pero me parece que no. Si pudiésemos preguntarle a David cuál fue la experiencia más feliz en toda su vida, creo que no le diría que fue cuando derribó a Goliat, ni cuando regresó de conquistar la tierra. Creo que la alegría más grande de su vida vino cuando Dios lo perdonó en su gracia y quitó esos pecados para siempre. Mis amigos, esa es la bendición más grande que uno puede experimentar en la vida, cuando por la abundante gracia y misericordia de Dios, nuestros pecados son perdonados y Dios atribuye, adjudica su justicia a nuestra cuenta, nos justifica en este tiempo por la fe en Cristo Jesús. Insisto, mi querido oyente, la bendición más grande que el corazón humano puede recibir es el perdón de sus pecados y el hecho de que Dios nos justifique. En el momento en el cual el pecador arrepentido confía plenamente en Cristo, pasa a ser una persona espiritualmente nueva, próspera, ya que Dios no acredita, no nos atribuye pecado en nuestra cuenta. Alguien me dirá, pero hermano Strauss, ¿cómo puede hacer Dios eso? Bueno, es bastante simple, mi amigo. Nos atribuye justicia en Cristo. Venga conmigo a la cruenta cruz en la cual hace ya unos 2000 años el Hijo de Dios murió, cargando el pecado de toda la humanidad. Y Cristo allí en la cruz ha pagado en su totalidad el precio de nuestro pecado.
Ahora, en el momento en el cual un pecador arrepentido recibe a Cristo como Salvador, recibe ese sacrificio de Cristo en la cruz, en ese momento Dios cuenta a favor de ese pecador justicia, y cuenta a ese pecador como justo, como justificado por la fe en Cristo. Cuando el profeta Natán llegó ante David para enfrentarlo con su pecado, David dijo: pequé contra Jehová. Y luego Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esa palabra remitido significa perdonado. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, podemos leer eso, y específicamente en versículo 13. Mi amigo, le recomiendo que cuando tenga tiempo lea la historia de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Va a ser bueno para usted también. David dijo en aquella oportunidad: pequé contra Jehová. He pecado, y eso es todo lo que Dios quería, la confesión de su pecado. Y el profeta le dijo después: el Señor ha remitido tu pecado. Sí, mis amigos, todos nosotros hemos pecado. Ninguno está exento, ninguno de nosotros fue exonerado. Todos somos culpables delante de Dios. Cada boca debe cerrarse, dice Romanos 3, ante Él no hay excusa. Pero uno a uno los individuos que escuchan el Evangelio y acuden a Dios por medio de la fe en Cristo pueden decir que el Señor también ha remitido nuestros pecados, nos ha perdonado. ¿Se da cuenta? Fue después de esa experiencia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que David escribió el Salmo 32, dando testimonio de lo que Dios hizo por él. No porque él haya guardado la ley. No, al contrario, él no guardó la ley, la quebrantó. Él cometió adulterio y homicidio, y cuando lo admitió, fue declarado justo por Dios. No porque haya guardado la ley, insisto, sino porque aceptó por la fe la provisión de la justicia de parte de Dios y su perdón. David experimentó el mismo tipo de perdón y justificación que experimentó Abraham. Es ese perdón y esa justificación con los cuales Dios siempre ha tratado con el hombre. El plan de salvación divino no cambió con los años. Las dispensaciones no alteran la manera que Dios tiene establecida para salvar a los hombres. Dios ya no atribuye los pecados de Abraham y David sobre ellos. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios estaba cargar los pecados de Abraham y David sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Dios lo tenía planeado desde la eternidad pasada. El Cordero un día iba a cargar con los pecados de Abraham, de David y del mundo, y de cada individuo en particular que confiase en Cristo. Y si sus pecados y mis pecados ya no son atribuidos, es porque han sido atribuidos al Señor Jesucristo. Mis amigos, Dios es misericordioso y lleno de gracia, pero nunca a cambio de su justicia. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego leemos allí en Romanos 4:7, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Jehová ya no inculpa de iniquidad. Mi amigo, memorice esos versículos. Le van a hacer bien, van a ser de ánimo para su vida. Y si usted, estimado oyente, es salvo ya, porque ya ha recibido a Cristo, ya ha sido lavado por la sangre de Cristo, entonces Dios ha atribuido justicia en su cuenta. La Escritura dice que no lo merecía, así como Abraham y David fueron declarados justos, también nosotros, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si ya confió en Cristo como su Salvador, agradézcale a Dios que ha sido declarado justo por Él, mi amigo. Y, estimado oyente, si usted todavía no es salvo, si todavía no ha confiado en la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces por la fe,
Venga a Cristo y Dios va a poner justicia a su cuenta. Dios va a declararle justo, y si Dios lo declara así, así será. Qué hermosa realidad, qué hermosa experiencia poder llegar a Cristo y tener nuestros pecados perdonados y ser declarados justos por Dios. Muchos años atrás yo recibí a Cristo como mi Salvador, mi querido oyente. Reconocí mis pecados y me arrepentí delante de Dios y dije: Dios, de corazón, quiero que Cristo sea mi Salvador. Entiendo y creo que murió por mis pecados y resucitó para nuestra justificación. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Espero, mi estimado oyente, que esta sea su oración también, si nunca la ha hecho todavía. Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador en esta hora, desde ahora y para siempre. Y bien, amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Una vez más, muchas gracias por sintonizarnos. En nuestro próximo programa vamos a avanzar y continuar con la doctrina de la justificación en Romanos capítulo 4. Léalo en casa una vez más, medite en estas escrituras maravillosas, vea lo que Dios dice y con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a seguir estudiando juntos su palabra. Que Dios les bendiga, estimados oyentes, y será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.